TV presenta Análisis Urgente. Una consulta popular y referendo está en marcha en el país. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el pasado viernes de manera unánime el plan operativo, presupuesto, cronograma y convocatoria. Los comicios serán el próximo 4 de febrero con 13.072.108 electores. El pedido de convocatoria por parte del presidente Lenín Moreno al CNE llega tras el silencio de la Corte Constitucional dentro del plazo legal. Esta última alegó contar aún con tiempo para su pronunciamiento. ¿Incumplió o no la Corte Constitucional con el tiempo establecido en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional? Fue una estrategia política para dilatar el dictamen sobre las 7 preguntas que propuso el presidente, entre ellas sobre la reelección indefinida y eliminar y cesar a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Estamos frente a una reinstitucionalización de las funciones del Estado? Preguntas indispensables para un análisis urgente. Esta noche nos acompañan Teodoro Bustamante, profesor investigador de Flaxo, antropólogo; Luis Verde Soto, licenciado en Filosofía, máster en Sociología y doctor en Ciencias Sociales; David Chávez, sociólogo, director de la carrera de Sociología y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador; Gustavo Ayala, académico, diplomático, internacionalista. Bienvenidos hoy, muy buenas noches, Análisis Urgente, amigos. Sí, esa es la coyuntura política que tenemos la semana que ha terminado. Es una semana bastante movida, bastante política, por cierto, y genera bastante expectativa en el electorado y en la ciudadanía en general. La consulta popular es un hecho. El Consejo Nacional Electoral ya puso fecha. Hay presupuesto e incluso papeleta. El 4 de febrero será el día de la consulta popular. En medio de todo este entorno político y de la convocatoria a la consulta popular, que mediante 2 decretos que envía el Ejecutivo al Consejo Nacional Electoral, a partir del silencio que considera el Ejecutivo que tuvo la Corte Constitucional, también tuvimos la presencia del expresidente Rafael Correa Delgado, quien evidentemente también patea el tablero de la política. Vamos a analizar los efectos y consecuencias con los invitados que ustedes ya conocieron en la introducción de Análisis Urgente. Antes de iniciar, por cierto, quiero rendir un homenaje póstumo a Jorge León Trujillo, un amigo muy cercano y un maestro, por cierto, de quien aprendí mucho. Jorge León, con un pensamiento político tanto a nivel nacional como internacional muy claro. Nos va a hacer falta esa voz y ese pensamiento aquí en el Ecuador y también en la región. Un abrazo, Jorge León, a ti y a tu familia. Bueno, iniciamos. Caballeros, vamos directamente al punto. ¿Qué hay detrás de la consulta popular? ¿O qué hay tras la consulta popular? Teodoro Bustamante. A ver, a mí me parece que no es muy difícil. Nosotros tenemos un sistema político en el cual el control del Estado es lo fundamental. En el Ecuador se ha generado un sistema en el cual para hacer política hay que controlar el Estado. Y hay una pelea porque quien ganó las elecciones, la alianza que ganó las elecciones, tiene una división en su conducción. Entonces es un problema interno, básicamente es un problema interno del partido que ganó las elecciones, que el reemplazo quiere sacar una serie de elementos que estaban controlados y están controlados por el aparato anterior. O sea, ¿a tu criterio la consulta popular se da por un problema interno de un movimiento y una organización política? Sí, es eso. Pero es un problema interno sobre el control del Estado, de todo el aparato del Estado. O sea, el Estado ecuatoriano, la política en el Ecuador se hace a través del control de los aparatos estatales. Sobre el control del Estado, la siguiente pregunta, porque con esa pelotita que me la deja boteando tengo que preguntar. Es decir, si es sobre el control del Estado, ¿qué estamos peleando aquí? ¿Por quién controla al Estado? Claro, es eso. ¿No les parece evidente? A mí me parece absolutamente evidente. Okay. O sea, ¿ustedes creen que es por algún motivo para la lucha contra la corrupción? ¿Ustedes creen alguna de esas cosas? A mí me parece evidentemente que esos son los pretextos que se buscan para tratar de que tenga algún consenso. Y ahí tenemos un efecto político que ya vamos a ver cómo se va desarrollando el tema. Me alegra que le has puesto ese chimichurri desde el principio al análisis político. Vamos con el Luis Verde Soto. Yo acepto el reto de diferenciarme a Teodoro, mi gran amigo, y por cierto, quisiera también solidarizarme con el homenaje a Jorge, gran amigo, gran colega y extraordinario ecuatoriano.
Tras la consulta, bueno, la consulta evidentemente es una expresión de apelación popular, de democracia directa, que ocurre cuando el sistema político no funciona. Y ciertamente cuando el sistema político se encuentra sin funcionamiento es cuando se encuentra capturado por partes, y en este rato puede haber una de esas visiones, aparentemente la visión que tiene Teodoro, o en su defecto el sistema político no funciona porque no puede tomar decisiones que permitan ser decisiones legítimas, que permitan mejorar la gobernanza, que permitan reconstruir una ruta nacional cuando ésta se ha perdido. Ahora, pero ¿qué tanto responde al tema, al objetivo político que dice Teodoro? ¿Qué tanto responde a una reivindicación de la institucionalidad? ¿Y qué tanto responde a un ejercicio de participación ciudadana directa? Mira, toda consulta popular aquí y en todos los países en los que se ejecutan, y en el Ecuador también, es aquello que la ciudadanía quiere que sea, aquello que el sistema de seguimiento que la ciudadanía le ponga al resultado político que salga. Si dejamos la consulta popular en manos de una disputa entre correístas, entre facciones de correísmo disidente versus facciones oficialistas o exdisidentes que ahora se han vuelto oficialistas, en ese momento la consulta dejará de tener sentido nacional y para el cual no debimos ser convocados los ecuatorianos. Ahora, hay un elemento que dijo Teodoro que no lo estás considerando. ¿Es una pelea por quién controla el Estado o es una pelea por fortalecer la institucionalidad? Yo creo que es una pelea, decíamos, esta es una disputa que tiene que ver necesariamente con un rediseño institucional. Si algo queda claro, yo estoy viendo este rato el vaso, más bien el lado lleno del vaso, si algo queda claro en este momento del país es de que tenemos vacíos institucionales extraordinarios. No solamente en esta misma pelea hemos visto todos los vacíos institucionales, sino que estos vienen arrastrándose y poder reempezar el funcionamiento democrático en el país pasa también porque tengamos ideas más claras sobre las instituciones. Tú dices, yo veo el vaso del lado lleno. ¿Tú viste desde el lado vacío, Teodoro? O sea, no estoy carboneando aquí como se dice popularmente, en cuanto al sentido político, en cuanto a la participación, en cuanto a la búsqueda de instituciones, sí, el vaso en esta consulta no sé si tiene 2 centímetros de agua porque no tiene más. No tiene, o sea, y ahí yo discrepo contigo, porque no se está planteando ninguna reestructuración. Lo que se está planteando es una medida sobre la reelección del presidente y una cosa bien rebuscada sobre el Consejo de Participación Ciudadana, que no solo reforma, sino que se hace una especie de transición de emergencia. Vamos a conversar todas las 7 minutos. Esto va a estar interesante. Yo creo que el tema de esto es, ciertamente, la política no se hace como uno quiere que sea, la política se hace como está dada. Y claro, evidentemente, la política en este rato no tiene claridad, no es diáfana las diferencias que se procesan y evidentemente habrá que construir a lo largo de todo este proceso y desde los resultados de febrero habrá que construir su significación. Gracias, Luis. Permíteme ir donde David. David, ¿te dejaron caliente la cancha? Por supuesto. Sí, yo lo primero que diría es, claro, hay que separar la retórica en torno a la consulta de lo que realmente significa. Y en realidad es un reacomodo de la correlación de fuerzas políticas. Tiene que ver con lo que dice Teodoro, esto de la necesidad de tomar el Estado por parte de lo que ahora llamamos el morenismo, ¿no? Pero no solo el morenismo, ahí yo discrepo con esa idea de que es solo un conflicto interno. O sea, hay que ver cómo estaba la correlación de fuerzas en las elecciones de abril. Es decir, ahí tenemos a una derecha fortalecida, a una alianza país que logra ganar con las justitas y lo de estos meses ha sido fortalecer más a la derecha y dinamitar a Alianza País. O sea, los actores políticos, de todo tipo, ¿no? Digo, actores políticos, partidos, movimientos, cámaras empresariales, medios de comunicación, de la derecha son los que salen ganando de este proceso. Ahora, a tu criterio, ¿eso fue una estrategia política del gobierno de Lenín Moreno o no le dejaron opciones a buscar alianzas y mayorías en otro lado? No sé, es difícil, es decir, pero debió haber sido claro de inicio, digamos, ¿no? Que su intención era no solo distanciarse del estilo, como se ha dicho usualmente. Yo creo que además de eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es realmente desmarcarse del proyecto de la Revolución Ciudadana en general. No es solo corregir errores, o sea, ya creo que los signos son evidentes. Y lo que se está buscando es una legitimación política con otras fuerzas políticas y con otros respaldos en la ciudadanía. O sea, con sectores que se han ido en la ciudadanía, que están votando más por la derecha, etcétera. Eso es lo que están buscando legitimar. La consulta popular es eso, yo lo he dicho insistentemente, por eso yo creo que la consulta popular es la tercera vuelta electoral. Y ahí ya no importa nada, porque además esta semana se suspendió el Estado de Derecho. Es decir, yo no sé cómo las conciencias de bien, liberales, democráticas, etcétera, no dicen nada
frente a una legalidad. Es decir, la maravilla de eso es que eso nos pone en evidencia que no hay la tal neutralidad demócrata, pues hay una disputa ideológico-política en el fondo. Es decir, si la gente que está un poco más hacia mi lado con una legalidad se manda al traste la institucionalidad del Estado, está bien, eso es democracia y es legalidad. Si lo hace el otro, solo les pongo en esta perspectiva. Imagínense si Correa hubiera hecho la mitad de lo que hizo esta semana Moreno. Lo habrían destruido, habrían dicho, si por mucho menos de eso le decían dictador, pues. Ahora, en cambio, no pasa nada. Es decir, estamos en otro momento. No es el de la institucionalidad, es el de estrictamente el del enfrentamiento de las fuerzas políticas. Se suspendió el Estado. Ya vamos a regresar a todos estos temas que ustedes mismos han mencionado y que han puesto en la mesa. Gustavo Ayala. Bueno, varios puntos, la verdad que no coincido mucho con algunos. De hecho, toda política es en relación al Estado. En el Estado se da el poder político. Toda disputa política se da en relación a tomar el poder político, a disputar las políticas públicas y luego también un sentido común de la sociedad. Es decir, nunca es solo el Estado, también es la sociedad. Después sí creo que hay un elemento que se dirime una línea de conflicto dentro del bloque progresista que ganó las elecciones. Ahí yo no creo que sea la traición ni la tercera vuelta, porque tercera vuelta pone el escenario de continuidad o, digamos, entre correísmo y versus lo que llamaba la partidocracia. Yo creo que justamente la consulta refleja que es el cambio de un ciclo político en Ecuador, que estamos en un periodo de transición y que hay nuevos conflictos, nuevos actores, o los actores tradicionales también se reubican, y la consulta más bien demuestra eso, digamos, ¿Hay un cambio en el eso. pensamiento político e ideológico o hay un cambio en las prioridades del país? Yo he dicho permanentemente que yo creo que es el gobierno de Lenín Moreno, por lo menos hasta el momento, yo creo que es un gobierno progresista en otro contexto político. Es decir, si se creía que el correísmo debía tener una continuidad absoluta, me parece totalmente irreal. Por varios factores de contexto, crisis económica, cambio geopolítico en América Latina, cambio de correlación de fuerzas en la propia sociedad ecuatoriana, cambio de liderazgo también. Entonces eso hacía imposible una continuidad absoluta. Es más, yo creo que ni si aún, imaginémonos que Rafael Correa se hubiera elegido, no hubiera podido gobernar igual, porque las condiciones son diferentes. El proceso progresista que creo que lleva todavía Lenín Moreno, claro, tiene que ajustarse a esas condiciones y en un escenario de crisis tiene que hablar con otros actores, tiene que realizar acuerdos con otros actores que no se necesitan. En ese sentido, Gustavo, ¿Rafael Correa está leyendo el momento político nuevo del Ecuador de acuerdo a lo que tú estás mencionando? Yo creo que Rafael Correa lo que está haciendo es una jugada de mantener, digamos, un espacio electoral, digamos, los más fieles. Pero creo que la disputa de la sociedad, como mayoría de la sociedad, la perdió. Y la perdió hace algún momento, también hay que decirlo. Es decir, el correísmo no es mayoría desde hace algún tiempo en el Ecuador. Tampoco la oposición de derecha, la oposición conservadora. Es decir, creo que justamente la habilidad de Lenín Moreno es cambiar el eje del conflicto y ya no es correísmo versus oposición de derechas. Okay. Es nuevos conflictos que se están todavía dando. Vuelvo en sentido inverso, David. No sé, o sea, digamos, ya a mí no me queda muy claro aquello de que no es traición. Yo creo que sí es. O sea, ya digamos, no nos engañemos. Te la envió esquinadita, ¿no? Claro, claro. No, es que traición es un adjetivo que descalifica. Sí, no ya sé. No es muy académico, no es muy... Yo vuelvo, o sea, ¿a qué me refiero con ello? Vuelvo a lo que decía hace un momento. Es decir, Lenín Moreno decidió hipotecar el posible apoyo que suponía recomponer fuerzas al interior de las fuerzas progresistas, aliándose más con actores de derecha. O sea, es decir, yo cuando veo alineados a los medios de comunicación de derecha, y bueno, ahora también a los públicos, con el discurso de los medios de comunicación de derecha, o sea, digo, ahí algo no está funcionando bien. O sea, la impresión que yo tengo es que Moreno, luego de la consulta popular, sale débil si gana o si pierde, lo cual es una locura. Creo que vamos a vivir, no recuerdo algún momento político similar. Ya vamos a ese escenario. Pero es por esto, es porque en estos meses lo que ha hecho es hipotecar el apoyo. O sea, digamos, lo que se está bloqueando en el Ecuador, más allá de quién sea, si es el correísmo, si es el morenismo, si es la izquierda opositora, lo que se está bloqueando es la posibilidad de recomposición de un proyecto progresista. Hay un desplazamiento hacia el centro y quizás hacia la derecha en la perspectiva de lo que Moreno significa políticamente. La consulta tiene que ser leída desde esa perspectiva. Gustavo, ¿se está bloqueando el progresismo o el progresismo mismo está migrando? Yo insistiría, el escenario era otro. Era imposible mantener proyecto continuo. Y yo sí creo que la sociedad ecuatoriana realizó un giro, digamos, hacia el centro. Y eso sí creo en los últimos años. Yo recuerdo todavía declaraciones del expresidente Rafael Correa diciendo vamos a iniciar las privatizaciones. Eso es un giro de un actor que, entre comillas, es un progresista, digamos. Y yo creo que lo es, además. No estoy diciendo que... Creo que lo es progresista, aunque en otros ámbitos es muy conservador en temas de valores. Es decir, la sociedad ecuatoriana, yo creo que es la oposición, correísmo versus la oposición de derechas, digamos, ya no enmarca toda la sociedad ecuatoriana. Es más plural, creo que siempre lo fue, pero que ahora el conflicto y la nueva configuración del escenario permite mostrar eso. Permíteme ir a la otra ala de la mesa. Luis.
¿Qué quieres que te responda? Porque aquí tengo una agenda extraordinariamente amplia, ¿no es cierto? A ver, yo creo que efectivamente pretender la continuidad del correísmo sin matices o con ellos es un absurdo. Es un absurdo histórico, es un absurdo de ubicación sobre lo que está ocurriendo en América Latina, del momento en el que ocurre en el Ecuador, una vez que el auge deja de ser el elemento central que atraviesa el modelo de desarrollo. Consiguientemente, plantearse como tema la reconstitución exacta del correísmo en su versión de cualquiera de los momentos, porque hubo varias versiones, ¿no es verdad? Tú evocas una, pero yo creo que el correísmo ha tenido varios momentos, ¿no es cierto? Cualquiera de ellas no corresponde a la realidad de este rato. Del mismo modo como no creo que corresponde en este momento pensar que Moreno se hace adecuado hacia la derecha. Moreno estaba buscando básicamente un mantenimiento del modelo de gestión política clásico de Correa sin Correa. Una disputa de liderazgo evidente, esa disputa de liderazgo, y yo discrepo contigo que aparentemente Moreno había perdido. Se ve a todas luces de que ha ganado esta batalla de estos días. En estos días lo que ha habido ciertamente es aquello que pudo perder, ciertamente no ocurrió así, sino que ganó en cada uno de los escenarios que planteó. Ganó en el escenario de la Corte Constitucional, y entiendo que acaba de ganar una vez más, toda vez de que no va a ser convocada la Corte Constitucional. El cómo ganó, yo diría, no, evidentemente no voy a responder a la pregunta de si esto hizo Correa y exactamente está haciendo esto Moreno. Yo creo que ese no es un problema de la política. El problema de la política este rato es saber si esa Corte Constitucional en ese diseño tiene sentido. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora el presidente de la Corte Constitucional, de esa Corte Constitucional que anudó el conflicto político, no va a convocarla sino hasta después de que sea convocada la consulta popular. Consiguientemente, su posibilidad de bloqueo de todo el conjunto del sistema político, que es la que aspiró Correa, ciertamente no va a producirse. Perdió en la Corte Electoral, esa Corte Electoral que manipuló Correa permanentemente. Perdió y... ¿Te refieres al Consejo Nacional? Al Consejo Nacional. Ese Consejo Nacional Electoral, pues ciertamente perdió una vez más, del mismo modo y en la misma ley con la cual fue manipulado permanentemente durante todo este periodo. Y ahí hay ciertamente una pérdida sustantiva de Correa en esos términos. Ha perdido, ¿no es cierto?, ciertamente en toda esta exposición en la cual él trató de chantajear a la sociedad ecuatoriana, que era, voy a ver si me puede mirar a los ojos. Pues la sociedad ecuatoriana la ha visto a los ojos permanentemente todo este periodo y nada se ha desarmado. Se ha roto el mito de que Correa en el Ecuador iba a hacer temblar y patear el tablero. No ha pateado el tablero, no ha podido patear el tablero. Lo que ha hecho es una reunión aceptable de sus correligionarios en una hostería pequeña, bonita, yo la conozco. Me parece bien que tenga eso ocurre en todas las organizaciones políticas y debe existir así. De allí en adelante el tema central no es el dime y direte de qué pasa con el correísmo disidente o no. El tema central es cómo la sociedad ecuatoriana, que es convocada para entender un nuevo diseño de gobernanza en la nación, puede entrar. Evidentemente, ese diseño no se encuentra plenamente ni conforme para todos, tampoco para mí, plenamente mostrado en las 7 preguntas. Pero yo creo que ese diseño de gobernanza sí es factible de seguir hacia adelante, y eso es lo que estamos haciendo. Si nos han convocado a nosotros, a la nación ecuatoriana, para que opinemos sobre eso, vamos a opinar. ¿Qué es lo que haremos? Gracias, Luis. Voy donde Teodoro. David dice, se suspendió el Estado de Derecho, y permíteme hacer este antecedente. El Gobierno Nacional, a través de los 2 decretos, el presidente Moreno invoca al artículo 104 de la Ley Orgánica Jurisdiccional y de Control Constitucional, en el sentido de que la Corte Constitucional se fue más allá del término de 20 días y por tanto se entiende, y así lo establece la Ley Orgánica Jurisdiccional y Control Constitucional, que hubo silencio de la Corte. En ese sentido, dice el gobierno, aquí está la base para convocar a la consulta popular. Con ese antecedente voy a lo que dijo David Chávez. ¿Se suspendió el Estado de Derecho? A ver, él está diciendo eso, y yo creo que hay que explicar un poco por qué es que señala ese argumento. En este momento que hay un proceso electoral, y esto fue lo que hizo Correa, para poder hacer su plebiscito, él, ¿qué es lo que hizo? Hizo que el Tribunal Electoral establezca las normas y establezca sanciones a un conjunto de personas, inclusive el Congreso. ¿Ya? Es decir, el mecanismo es un mecanismo en que le quita las funciones a los organismos de derecho, los tradicionales, y va todo al Tribunal Electoral, al Consejo Nacional Electoral. Entiendo que eso es una descripción. El problema de que por el plazo o no plazo,
Yo digo, dejémosles eso a los abogados. Ya me aburro un poco en esas discusiones, porque ellos vienen y las constituciones y todo, pero me parece que es evidente que esto es una copia, y yo decir, esto es el mismo estilo, la misma forma de gestión política que tenía Rafael Correa. En eso yo no tengo ninguna duda. Tengo un problema con algunos comentarios. Tengo un problema porque ustedes, a ratos, discúlpenme, ¿todavía creen que hay un proyecto de izquierda? ¿Ustedes creen que el correísmo tiene algo de izquierda? O sea, ¿ustedes creen que lo que pasó durante los 10 años era progresista? A mí me parece que eso es mucha fe. Y yo le aplaudo a la gente que tiene esos grados de convicciones, pero a mí me parece que nosotros vemos que lo que se hizo básicamente fue un descalabro institucional, fue los logros que se han tenido, el malgasto del dinero. O sea, porque las grandes obras era tener carreteras. Y sí, son chéveres las carreteras. Yo creo que es súper bacán las carreteras que tenemos. Pero más o menos estamos viendo que aquí, donde se pone el dedo, comienza a salir de que se pagó más y hubo toda una serie de líos. Entonces, a mí me parece que eso no es progresismo. Un gobierno que se basa en la represión, un gobierno que se basa en una forma en que se estructura el poder de manera que es posible la cantidad de negociados que se hicieron. Y eso no es porque el señor Glass es malo, es más malo que los otros, o porque algunos de ellos eran más malos, es porque el sistema que se armó, en el cual no existe equilibrio de poderes, es un sistema que conduce necesariamente a eso. ¿Y qué es lo que sucedió? Y un gobierno progresista. No hay gobierno que haya sido más patrimonialista. Patrimonialista, es decir, el manejo desde el Estado del presupuesto de todos para fines que son personales. Eso es la clave de lo que es el gobierno oligárquico. O sea, no son fines personales las cuentas, no estamos viendo eso a cada rato. No es todo lo que pasó, una cosa que por miles de partes vemos que no. ¿Por qué? Porque no existió una posibilidad de que haya censura, que haya crítica, que haya alguien que esté con... Vamos, David. Eso es ideología pura. O sea, a ver, pongamos un poco las cosas en orden. Primero, ¿qué significa ser un gobierno progresista? Alguien que busca destrabar el control oligárquico de nuestros países y generar condiciones de algo más de equidad, de un poco de disminuir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. ¿Hizo o no hizo eso el correísmo? Con límites, podemos criticarle un montón de cosas, pero por Dios, ahí están los indicadores. Aquí parece que nos hubiéramos olvidado todo eso y repetimos este discurso ideológico de que aquí lo único que ha habido es una bola de pillos que se llevaron toda la plata. Por algunos casos gravísimos, que el Ecuador debe indignarse frente a esos casos gravísimos de corrupción, pero son algunos casos. Y por eso, digamos, un análisis objetivo es como, sí, hay que condenar eso, y hay que decir que eso fue terrible, y hay que decir que hay que pedirle cuentas al gobierno de por qué no se controlaron esos casos. Pero eso nos hace borrar todo lo otro. Nos hace borrar el intento de institucionalización del Estado que hubo, con límites. Institucionalización. Pero por favor, el desastre institucional. ¿Cuál desastre? A ver, o sea, es decir, tenemos un fiscal que está investigando los casos de corrupción. ¿Eso es o no es institucionalidad? Un fiscal al que se le acusó todo el tiempo de ser correísta y de que iba a favorecer a Correa. ¿Durante cuánto tiempo existió fiscal que no hizo nada? A ver, digamos, estaba el caso de Petroecuador anteriormente. Es que, insisto, hay que dejar de lado ese discurso ideológico que se viene repitiendo todo el tiempo si vamos a ser objetivos en el análisis. Es decir, insisto, solo déjame concluir con esto. Es decir, yo creo que ahí hubo un proyecto progresista. Es decir, igual al tiempo que se planteaban las alianzas públicas y privadas, que ahora el Gustavo y el morenismo andan ahí diciendo, pero si ya Correa se fue hacia la derecha. No, sí, al tiempo que hacía eso, Correa estaba lanzando la ley de herencia y plusvalía que desató la derechización de la sociedad ecuatoriana. Y ahora, ¿qué está haciendo Moreno? Respondiendo a eso, bajándose la ley de plusvalía. Es decir, y por otro lado, lo del famoso sistema, porque es una cosa que se repite en España, creo que has estado recién por ahí, Luis, en España están hasta el cuello de la corrupción. ¿A alguien se le ocurra en España decir, es que aquí el sistema favorece la corrupción? En Colombia, en Perú, Colombia con la tradición que tienen de institucionalidad política. ¿A alguien se le ocurre decir, hay que echarse abajo todo el orden institucional por la corrupción? No, aquí hay una dinámica de disputa ideológica política. Yo quiero meterme así con despacito en algunos temas. Después oí de Gustavo, que también fue aludido. A ver, yo no he sido aludido, me siento muy bien, pero he sido aludido conceptualmente en el sentido del mal uso de una categoría. Aquí no había un Estado oligárquico.
Aquí no había un Estado oligárquico. Estado oligárquico corresponde a un Estado de control de la tierra, básicamente. Aquí lo que vive es un Estado propiamente capitalista, pareció en sentido marxista. No que dije Estado dijiste. oligárquico, control oligárquico. Lo cual es un tanto diferente. Lo que quieras tú, está mal utilizada la categoría y mal utilizado. No importa. Creo que el tema básico también es cuando hablamos de Estado patrimonial, ¿no es cierto? No estamos hablando solamente del uso de Perdón, bienes. solo te interrumpo, Luis. El micrófono se te ha caído, David, por eso. Ahora sí, Luis. Mientras David se pone el micrófono. Eso fue parte del control oligárquico. El tema de patrimonialismo también, yo creo que hay un patrimonialismo de nuevo cuño aquí en Ecuador, ¿no es verdad? Que es no solamente el utilizar el Estado como bien propio para uso personal, sino también utilizar el Estado como bien propio para un beneficio de casta. Aquí en Ecuador se ha ido estructurando una suerte de casta excluyente de la gestión pública en el resto. Esto simplemente para que entremos un poquito en calor de algunos temas, ¿no es cierto? Creo que es muy importante dejar de utilizar esta forma tan reiterativa que le he encontrado en Acuerdo País todo el tiempo, de hablar de la tercera vuelta electoral. Aquí no hay tercera vuelta electoral. Aquí hay un proceso de construcción de una legitimidad de gestión que nada tiene que ver con la legitimidad de la autoridad de Moreno. Moreno es presidente y punto. Al margen de que yo no haya votado por él, Moreno es presidente y punto. Es el presidente de este país. Ciertamente emerge de un proceso de empate político, y ese empate político implica la reconstrucción de una forma diferente de legitimidad. Implica que para la gestión debe construir una legitimidad más amplia, por lo cual muchos estamos invocando a un acuerdo nacional que salga de los linderos de entender la coyuntura política como un enfrentamiento de fracciones del correísmo, o peor aún, pensar que aquello es un dilema entre progresismo y no progresismo. Un acuerdo nacional es la necesidad de concurrencia de un momento en el cual podamos avanzar como conjunto la nación. Y esto es lo que se requiere en este rato en el Ecuador. Entonces yo requiero, ante aquella visión que le he oído repetir, hoy día le escuché a la señora presidenta de no sé qué era esta señora, también hablar de la tercera vuelta. No hay tercera vuelta electoral. Y yo agradecería notablemente que para poder enrumbar la discusión en términos claros y precisos, dejemos de apelar a eso. También dejemos de apelar a esta forma tan fuera de la lógica, que es decir, la corrupción es simplemente un casito y solamente cuando todo esté probadamente corrupto, entonces la corrupción está generalizada. No. En ningún país del mundo la corrupción emerge por la buena voluntad de los corruptos. En todos los países del mundo la corrupción hay que ir abriendo paso a paso. Y ahora los ecuatorianos, y creemos que a través de esta consulta y su resultado, y cómo interpretemos estos resultados, lograremos abrir la caja de la corrupción. Y la caja de la corrupción significa ir tomando cada uno de los elementos cada uno de los elementos de la gestión pública que están en manos del presidente de la República, puedan irse abriendo una y otra vez. Y lo que es muy importante, tú has estado en esa gestión. Vamos a ir, entonces, ahí lograremos saber qué significa corrupción. Corrupción no solamente es encontrar ladronzuelo con los billetes encima del techo. Corrupción es desperdicio de los recursos ecuatorianos. Y en esta última década ha habido un desperdicio sistemático de todo. Voy donde Gustavo y regreso con David. Bueno, Gustavo, tú fuiste aludido, por tanto te tengo que dar la palabra antes de regresar. Creo que justamente el panel, digamos, refleja un poco que el eje del conflicto político ha cambiado. Es decir, dentro del bloque conservador, dentro del bloque progresista, como quieran ustedes denominar. Gracias por el conservador. Bueno, yo creo que ¿qué define el progresismo? ¿Qué define el proyecto progresista? En primer lugar, yo creo que difícilmente el sector conservador va a definir el bloque progresista. Por lo menos dejen que las personas de izquierda y progresistas nos definamos o autodefinamos. En todo caso, sí, creo que conceptualmente se pueden definir algunos elementos, y creo que el principal es redistribución. Y creo que lo que se vivió en Ecuador y se está viviendo es un proyecto redistributivo. No es sinónimo de la perfección. El progresismo no es sinónimo de la perfección, como la derecha no es sinónimo de maldad absoluta. Es decir, son categorías políticas que además está hecho de seres humanos, que también significa errores, vacíos, desviaciones, etc. Y eso ha pasado con la llamada revolución ciudadana. Es decir, no es el discurso perfecto o la perfección que a veces habla el presidente Rafael Correa, ni es desde luego la maldad y dictadura que pone en cierta posición más conservadora. Yo creo que este es un elemento central, me parece a mí, porque como todo gobierno, como todo proceso, han tenido desviaciones, errores, fracasos, etcétera, ¿no? Y sería interesante que se haga un ejercicio de reflexionar desde diferentes sectores, desde el académico y diferentes sectores políticos sobre ese evento. ¿Qué pasa cuando no se reflexiona en el término político, digamos, autocríticamente sobre el proceso? Se deja que otros adjetiven y definan el proceso. Claro que hay un discurso, digamos, en la sociedad ecuatoriana, en ciertos sectores más conservadores, del centro hasta a veces a la derecha, porque también, bueno, que dice que el correísmo fue autoritarismo y corrupción. No es tan simple la cosa.
Y además no es tan real tampoco. Es decir, el correísmo fue un proyecto construido por personas en una cultura política ecuatoriana. Es decir, una cultura política con caudillismo, una cultura política con corrupción. La corrupción y el caudillismo ni otros elementos los fundó Rafael Correa, ni se terminarán con él. Viene de mucho atrás. Pero ahí no hay una debilidad, Gustavo, porque miren cómo ha ido la conversación. Se está hablando del correísmo. Ya se está personalizando. ¿Dónde está, pues, entonces el proyecto político que en teoría se construyó durante estos 10 años? Porque estamos viendo que el principio y el fin está terminando en un solo nombre. Pero por eso mismo creo que la discusión, digamos, más tratando de ser menos general y tratando de ver los elementos positivos y negativos desde diferentes visiones que además todos tenemos, me parece que puede nutrir el debate. Desde el sector progresista, donde yo me siento más cómodo, digamos, yo sí creo que hay que ser autocrítico. No fue, insisto, la perfección, no fue el cielo, no fue el infierno. Okay. Hay que ser autocrítico y eso también se demuestra en la relectura que se hace. Todo proceso histórico tiene rupturas y continuidades. El nuevo momento que yo creo que estamos viviendo es ruptura en algunas cosas y continuidades en otras. Okay. ¿Te ubicas el sector progresismo en el ala morenista de acuerdo a David? O sea, bueno, no. Yo me considero progresista. Ahora, apoyo, digamos, a quien considero que puede enfocar esos puntos, pero no me defino por morenismo o correísmo. Eso no es lo importante para mí. En todo caso, era una broma en ese sentido, pero voy a donde Teodoro. Teodoro, tú decías, el sistema no está funcionando. Esto nos llevaría, entonces, ¿cómo atamos esto con la consulta popular? Aquello que Luis Verdesoto menciona, que es buscar un nuevo diseño de gobernanza. Ya, digamos, Luis se fija mucho en esa mitad del vaso llena, que él la ve llena. ya le subiste a la mitad. Digamos, ya. Y él cree que esto es un instrumento por el cual se puede hacer una modificación de la estructura de gobernanza. A mí me parece que es tan rudimentario lo que se plantea al respecto. Porque lo que se plantea al respecto es básicamente el asunto de la Comisión de Control Civil, el Consejo de Participación Ciudadana y el tema de reelección. Y el tema de reelección. ¿Ya? Son dos cosas puntuales y lo más fundamental, que es lo del Consejo de Participación, es una parche, porque no se altera la definición, el concepto, no se altera nada, y lo que se hace es un parche de transición para que alguien vaya y evalúe y vea a quiénes le cambiamos o no, que es una forma de establecer casi un chantaje político permanente a todos los que estén ahí. Es una forma de concentrar poder de una manera extraordinaria. Eso no es replantear el modelo. Desde mi punto de vista, son dos detalles que no nos están hablando de todo el problema, y yo creo aquí y yo voy a ayudar. El gobierno de Correa tuvo varios méritos. Yo voy a decir algunos. Algunos de ellos por ejemplo, fue audaz en plantearse algunas cosas que estaban acumuladas, represadas en la sociedad ecuatoriana, problema de universidades, problema de algunos lados, hizo, no siempre bien, y en algunos casos con mucha torpeza, una serie de intervenciones para eso. Hay intervenciones que se hacen en algunos campos. Yo creo que el gobierno de Correa hizo algo que lamentablemente se está perdiendo. Le dio importancia a la tecnocracia. Pero en este momento el Estado está en una crisis fenomenal. O sea, tienen problemas para comprar lápices en los ministerios. Y eso quita y hace un retro de toda una cosa que no es una solución. La tecnocracia no soluciona nada. Pero era un instrumento que podía tener algún papel que puede ser importante. Entonces, yo simple y llanamente digo, no, miren, ¿qué es lo que está haciendo? ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una búsqueda de legitimidad, de consolidar su legitimidad del nuevo presidente. Es eso lo que estamos viendo. Ninguno de los problemas centrales tiene en este tema, en esta forma, una forma de ser abordado que sea realmente seria y productiva. Hay muchas cosas que puede hacer el presidente sin necesidad de consulta. Cambiar la superficie de explotación de petróleo en Yasuní, no puede decir cuando él quiera. No necesita hacer ninguna consulta para eso. Y luego comienzan a filtrarse algunas cosas que a mí me parecen muy preocupantes. ¿Cómo arreglamos las cosas? Sanciones. Vamos a establecer otros tipos de sanciones y esa lógica de pensar, esa lógica sí es muy derechista. La lógica que todo se arregla poniendo, casi nos falta que haya consulta para poner qué pena capital o cosas por el estilo. Eso es típico de un pensamiento muy de derecha. Estoy exagerando y estoy esquematizando, pero con eso no estamos arreglando el problema de la corrupción. El problema de la corrupción básicamente depende de un adecuado diseño de división de poderes, es el aspecto fundamental para que pueda existir control. Porque ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Hemos visto que los organismos de control han estado paralizados durante 10 años.
Ha sido así. Hay un evento externo el que desencadena eso. No hay este mecanismo no nos permite a nosotros abordar desde mi punto de vista, ninguno de los problemas importantes. Puede ser una cosa que vamos a decir, bueno, ya, pasemos la página y sea la manera de decirle al correísmo correísta, porque hay correísmo morenista también, ahora, al correísmo correísta, decirle, ya, pasó. Tal vez, entonces por eso habrá mucha gente que vamos a votar, sí, en esa pregunta, para que no haya la reelección. Pero el resto no está bien planteado. No son la manera en que respetuosamente se pregunta a una sociedad cómo debe tomarse una decisión. Hay un montón de cosas, porque ya estoy diciendo, algunas no son necesarias, y otras hay incluso componentes ideológicos, como este de la represión como solución para todo, que a mí me espeluzna. Ok, vamos a donde Luis Verde Soto. A ver, esto está más interesante. Es decir, a ver, tu vaso de lleno pasó a la mitad, por un lado. Por otro lado, no hay un nuevo diseño de gobernanza según Teodoro. Y por otro lado, la pregunta del Consejo de Participación es orientado a esa disputa de control del Estado, en otras cosas, cooptación. Luis Verde Soto. Va a dejar de lado la reivindicación de si uno es de izquierda, medio izquierdo, con cuarto de izquierda. Estas definiciones de las que uno apela a veces de autoidentidad son más ratificación que las definiciones de la práctica las hace uno en lo que escribe, en las prácticas que lleva. Es ahí donde uno se ubica en la historia, y el resto es parte simplemente de la retórica. Ahora, vamos a los temas que tú estás planteando de fondo, que plantea ya Teodoro, que entremos a la definición de preguntas. Ciertamente en el árbol de preguntas, porque es un árbol que tiene un orden determinado, yo no estoy de acuerdo. Más aún, las propuestas que hemos hecho de preguntas, como una parte de la sociedad ecuatoriana hizo propuestas, ciertamente que no fueron acogidas, perfecto. Pero yo asumo que es posible trabajar con la forma como se las planteó. Que tiene razón, no había pensado yo en esta idea del respeto hacia la opinión de los ecuatorianos, el hacer preguntas de determinado estilo. Me gusta la formulación que ha hecho Teodoro. Pero sin embargo hay que trabajar con ellas. La realidad política es esa, hay que trabajar con la realidad política. De otro modo no se la hace, simplemente se opina sobre ella, pero no se actúa sobre ella. Ahora bien, ¿qué implica? Implica que la consulta popular ecuatoriana tiene un eje, y este eje es evidentemente la no reelección. Evidentemente la no reelección implica varias cosas. En términos de diseño institucional, la no reelección abre la posibilidad, no automáticamente, pero abre la posibilidad de desconcentrar en algún grado el poder. Porque la forma más instrumental, más clásica de concentración del poder es ciertamente la no alternabilidad, la perennización de una sola figura, la personalización de la política, los sujetos caudillistas, en los cuales la historia ecuatoriana está repleta. Una historia ecuatoriana, como ustedes conocen soberanamente, ¿no es verdad?, tuvo escritos en piedra, y entre ellos no era evitar la reelección indefinida. ¿Por qué? Porque tenemos en la historia ecuatoriana epígonos clarísimos. La reelección de Velasco Ibarra en la historia ecuatoriana no fue un elemento positivo en la construcción de la modernización ecuatoriana. En la modernización ecuatoriana, la forma autoritaria con que trató de perennizarse en el poder García Moreno no culminaba el proyecto conservador, como pareciera que quisieran que culmine el proyecto de Correa. El proyecto de Correa tendría la misma visión de la que tuvo un proyecto de modernización como el de García Moreno, que terminaba en que García Moreno debía ser el presidente indefinido para que ese proyecto terminara alguna vez y terminara de borrar de la existencia a los liberales en el Ecuador. Ciertamente pareciera que eso es extratemular. Así no funcionan los proyectos de modernización. Los proyectos de modernización, el gran reto de nuestros países es volverlos desde la democracia y no desde los actores autoritarios y personalizados. Entonces, sí hay un elemento central que es el tratar de volver a tener una visión que no permita la reelección indefinida de un sujeto, implica un diseño institucional, implica un acuerdo del sistema político de cómo debe darse la representación. Y a eso yo creo que es factible el primer elemento positivo. Si a eso sumamos el otro elemento positivo que ha avanzado en la definición de derechos en toda América Latina, que es crecientemente esta cosa que se da la muerte política de los corruptos, para decirlo rápidamente, ¿no es verdad?, asociado a esa no reelección, yo creo que tiene un elemento cada vez más positivo, es decir, los derechos se expanden en la historia a partir de estos hitos en que la gente se expresa políticamente, sea por la movilización en las calles o electoralmente, y aquí se está abriendo un poco más los derechos allá. Perdón, termina la idea y voy donde David. Y la tercera, y me parece la más importante, es cómo funcionaría este Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? Yo, por mí, el Consejo de Participación Ciudadana lo hubiera suprimido, pero evidentemente es una provocación sobre el ordenamiento jurídico. Yo lo hubiera dejado con una sola función,
que se dedican a estar sentados y nada más. Ciertamente, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles? Aprovechemos lo que existe. Yo estoy en profundo desacuerdo con la discrecionalidad con que se ha manejado, pero sin embargo veo allí que hay una opción de tomar al menos más de una docena, son 16 instituciones en las cuales habrá que evaluarlas institucionalmente de modo serio, habrá que someterlas a impugnación ciudadana sobre cómo han procedido durante estos 10 años, y eso es democrático, y habrá que proceder a un rediseño de ellas. Eso es lo que hay que hacer. Gracias, Luis. David, reelección versus alternabilidad, y una reelección indefinida, según Luis Verde Soto, no permite el fortalecimiento de la democracia. David Chávez. Bueno, yo diría que ahí las buenas conciencias democráticas de este país deberían pensar en el informe filtrado de la jueza ponente, que decía que sí, no a la reelección, pero eso no tiene efecto retroactivo, por ejemplo. Entonces, y eso es lo que... Eso es lo que... nos presta, la sociedad ecuatoriana tiene que conocer esas cosas. Porque yo vi repetir solamente el argumento boliviano, no el otro más. No, pero yo digo, a ver, o sea, yo creo que sí estamos enfrentados a un problema que nos aboca como sociedad. Digo, además, sobre todo a quienes no estamos directamente vinculados con la disputa política. Creo que sí debemos tomar distancia. Insisto, supongamos que sí, Correa hizo todo lo que se dice que hizo y que ha hecho al traste la institucionalidad. Para resolver eso, entonces... ¿justificamos, aplaudimos, legitimamos el que Moreno haga lo mismo o cosas peores? Es decir, eso es lo que me preocupa. Hay mucho de lo que está detrás de la consulta popular que no es precisamente tratar de manejar una transición política a partir de respetar los canales institucionales. Para ti no está orientado al fortalecimiento institucional. No, es una legitimación, ahí coincido plenamente con todo. Es una legitimación política en el estricto sentido de Moreno. Pero la legitimación, ya, lo que se ha dicho ya está en la saciedad. ¿El fortalecimiento institucional? Pero por supuesto, es que ahí es donde está la clave. Hay que ver qué tipo de legitimación no va a construir Moreno después de la consulta. Ya ha construido. Moreno ha construido su legitimidad política anclándose en los sectores empresariales, los grupos de derecha, los medios de comunicación de derecha. Esos son sus soportes. ¿Quién va a ganar la consulta popular? ¿Moreno o esos sectores? Aquí se dijo infinidad de veces que Moreno iba a ser el títere de Correa. Yo digo, ¿no será que va a terminar siendo el títere de estos sectores? Los sectores empresariales le pegaron, perdonen la expresión, pero le pegaron un carajazo y cambió el equipo económico. Antes de la consulta. ¿Qué va a pasar cuando estos sectores se sientan ganadores de la consulta? Eso es lo que está en juego. Es decir, además porque, o sea, sí, a mí me parece muy interesante el análisis que hace Luis, pero... digo, ahí yo me quedaría más bien lo ilógico, a propósito de que me decías que yo no fui lógico, lo ilógico, que además creo que el Teodoro lo mostró muy bien, es suponer que la consulta influye en el combate a la corrupción. ¿Cómo? ¿Con esta pregunta declarativa que hace la consulta sobre la corrupción? Yo no veo con claridad... ¿Te refuerzas a la muerte política? Pero, sí, pero es decir, pero es una cosa declarativa. No, que yo sepa, o sea, por favor. A ver, se hace la reforma legal, pero a ver, ¿eso cómo realmente? Porque decías que lo que va a hacer la consulta es destapar la corrupción. ¿Cómo? Yo ahí no veo la relación lógica clara en esa situación. Entonces me parece que lo que se puede venir después de la consulta, que es lo que yo temo mucho, que es por esta estrategia un poco suicida del morenismo, podemos entrar en un estado de mucha inestabilidad política en donde vamos a volver al viejo, ahí sí, yo pienso que el estado anterior era más un estado prebendario que un estado oligárquico, por eso yo decía que solo un control que recuerda el estado oligárquico, y yo creo mucho que estamos muy cerca de volver a esos acuerdos entre actores políticos que se reparten el estado a partir de prebendas. Okay. Yo me resisto a creer que ya no haya inclusive acuerdos con ciertos actores políticos hacia la consulta popular. Lo otro es retórico, es decir, suponer que realmente esos actores políticos se van a mover en función de la institucionalidad del país y la lucha contra la corrupción. Me parece muy dudoso y yo no veo claro una estrategia del morenismo ahí para poder superar ese posible impasse. Gustavo, regreso solo con Luis porque con el tema de la muerte política que David se refiere a lo que tú mencionaste y voy donde Gustavo. La muerte política es absolutamente evidente. Primero, el hecho de que esté ya en la Constitución, con la fuerza de la Constitución puede ser aplicado. Ese es el elemento central del nuevo diseño institucional del correísmo, que todos los correístas deberían manejarlo con solvencia. El hecho de que esté ya en la Constitución implica automáticamente dentro del neoconstitucionalismo que pueda ser aplicado. Consiguientemente, el hecho de que esté esa redacción allí implica, sí, fuertemente, de que todos aquellos, incluyendo el presidente Correa, si es descubierto en el más mínimo de los actos de cualquiera de la tipificación que se hace de los actos de corrupción, que ahí son 7, me parece, él no podrá volver a la escena política. Es una ratificación no solamente de lo que debe hacer, sino es una ratificación y sanción moral en que le incluiría. Es un arma de persecución política terrible. Yo no lo creo, Y en el sistema y en los tribunales que nosotros tenemos,
Una es dar más fuerza a una institución que está mostrando, que ha mostrado por todas partes una precariedad. Porque hay otro problema cuando hablamos de corrupción. Es también corrupto el otro lado, cuando a alguien se le persiguió. Cuando se hicieron juicios y cuando dieron un montón de cosas, las personas que se les perseguía, que se cerraban periódicos, que había un montón de cosas, eso también es Reclamo mi corrupción. derecho a la intervención igual. Sí. Pero déjenme ir donde Gustavo y regresamos. Vamos, Gustavo, porque tampoco no me lo excluyan a Gustavo. Al morenismo, como dice. No, nada que ver. Bueno, yo sí creo. A la izquierda, parece. Yo estoy más a la izquierda. Ahora voy a hablar de a mi izquierda y a mi derecha. A mi izquierda no hay nada. No, hay un tema que yo insistiría: ruptura y continuidad. Es decir, hay continuidad. La consulta popular se ha usado primero mucho en la historia ecuatoriana, pero Rafael Correa es quien más lo ha usado. Entonces, no hay ruptura ahí. Es una continuidad de una movilización electoral. En este caso de Rafael Correa fue un periodo con una movilización electoral permanente. Entonces estamos ante un conflicto político. Hasta el 2013. En general. Después del 2013 hay un punto de inflexión. Bueno, se puede discutir, pero fue un elemento central en el gobierno de Rafael Correa, o en los gobiernos de Rafael Correa. El otro elemento que yo plantearía es lo de la voluntad popular. Yo creo que cuando hay un conflicto político y hay que procesarlo de alguna manera, es bueno procesarlo con más democracia. Es decir, la democracia no es que excluye también procesos, se puede procesar con procesos institucionales. Eso no es que no sea democracia. Pero creo que hay momentos en donde la voluntad popular puede expresarse de forma más directa y que me parece que es lo más importante. En otro punto, el diseño institucional. Bueno, yo sé que en estos momentos donde hay una disputa, digamos, entre algunos sectores que antes conformaban el mismo bloque, sin etiquetas, digamos, ideológicas, pero conformaban el mismo bloque, claro que hay unos discursos que quedaron fuera del poder político porque perdieron las elecciones, que están soñando en gobernar desde la oposición. O sea, yo veo a Lasso, veo a Andrés Páez y digo, claro, no se dieron cuenta que perdieron las elecciones. Y dicen, presidente Moreno, quítale a este presidente porque es, digamos, a este ministro porque es de izquierdas. Claro, ellos sueñan que quisieran tener el gobierno que no existe tampoco. Pero, por otro lado, un elemento que me parece importante sobre el tema de Lenín Moreno y qué política pública está llevando. A mí me parece una exageración, por decirlo menos, David, con todo el respeto, pero decir, hay un giro hacia la derecha que ya está soportado sobre los empresarios, sobre los grupos de derecha. ¿Qué política pública sustenta eso? ¿Qué decisión concreta sustenta eso? Tú me podrías hablar, y supongo que lo dirás, el tema del dinero electrónico que se ha entregado a la banca, no sé qué. Es un elemento entre muchas decisiones que se están tomando a cabo. Igual podríamos decir del correísmo, un elemento que también hubo hacia la derecha, muchos elementos, de un montón de políticas públicas que se realizaron. O podríamos hablar incluso, porque además yo creo que los gobiernos progresistas, y perdón el paréntesis, pero yo creo que el gobierno progresista siempre es un gobierno contradictorio, complejo, heterogéneo. Yo creo que es un gobierno progresista, creo que fue heterogéneo. Entonces, claro, tenemos el círculo de Rafael Correa. Ahora me entero yo que Marcela Guiñaga ha sido una persona de izquierdas y revolucionaria. Yo digo, perdónenme, si a mí me ponen Marcela Guiñaga, María Fernanda Espinosa, Augusto Barrera, Miguel Carvajal, Rosana Alvarado, yo sé a dónde voy yo con la izquierda, o sea, ni eso lo tengo claro. Entonces, me parece que el discurso de cierto sector de Rafael Correa, digamos, en donde se plantea como somos la izquierda y el otro la traición, es realmente falso. Y es una ofensa incluso a quienes muchos participamos en ese proceso. O sea, de repente éramos las mentes lúcidas, los corazones ardientes y ahora somos los traidores. Y es como, o sea, por discrepar, por tener revisión, eso refleja también un punto que hizo mal el correísmo, entre muchos otros que hizo. No planificó una transición ni siquiera dentro de su propio bloque. No hubo una discusión democrática, no hubo una reflexión conjunta sobre qué se va a hacer. A eso iba en relación a si hubo o no hubo realmente un proyecto político. Yo creo que hubo un proyecto político, pero obviamente marcado por digamos, concentrado alrededor de una figura política con mucho peso. Bueno, sin perjuicio que puedan opinar sobre lo dicho, vamos a lo siguiente. Una vez pasada la consulta, el 4 de febrero hay un resultado, ¿verdad? Hay dos escenarios, o que en algunas preguntas gane el no, o que en otras o que gane el sí, o que todo gane el no, o que todo gane el sí. El tema va a pasar luego de ese resultado electoral de la consulta popular. ¿Cómo estiman que se va a mover las piezas de las fuerzas electorales en la Asamblea Nacional? David dice, de ahí en adelante se puede generar una inestabilidad política y lo interpreto en el siguiente sentido. Los partidos o las organizaciones políticas de derecha, una vez que hayan conseguido la no reelección, ¿qué rol van a jugar dentro del apoyo al gobierno de Lenín Moreno? ¿Mayorías móviles, débiles?
A ver, yo quisiera comenzar diferenciando alguna de tu apreciación. Si la derecha consigue la no reelección, no, la nación puede conseguir la no reelección y ciertamente quienes voten por la reelección básicamente será el correísmo duro. Desde la óptica del electorado. Desde la óptica del electorado. Yo lo posicioné en las fuerzas políticas de organización. Es que también es la nación la que se expresa a través de eso. También es la nación. El tema de la democracia es central, ¿no es cierto? Y en esto yo difiero totalmente del correísmo y de Correa en especial cuando trataba de decir que la mayoría, y él leía la mayoría a su modo y decía que ese es el mandato directo de la gente. La democracia es justamente esa sutileza, esa capacidad, esa perspicacia con que una nueva correlación de fuerzas políticas lee un resultado electoral, decodifique ese mandato popular. El mandato está dado a través de las preguntas, está expresada numéricamente a través de un resultado, pero hay que ver cómo se decodifica en términos de los actores políticos, de la correlación de fuerzas políticas, ese mandato popular. Esa es la democracia. El resto fue engaño que Correa nos repitió permanentemente de que él sabía lo que quería la gente y solamente él decidía lo que era la mayoría y utilizaba la mayoría como un elemento permanente para manipularla en todo el tiempo. No, la construcción es esa. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Yo creo que hay un tercer escenario frente al que tú planteaste, que hay una posibilidad de ganancia abrumadora de todas las preguntas de la consulta, ¿no es verdad? Y que estas incluyen las preguntas más complejas, la 2 y la 3. Hay la posibilidad de que esa posibilidad de una ganancia abrumadora sea ratificada por la derrota evidente que ha tenido en esta batalla en estos días Correa. Correa vino a revertir un resultado electoral que no pudo hacer y va a tener que irse con ese resultado sin revertirlo. Vamos a ver si esto se refleja en el proceso electoral. Yo sigo siendo demócrata y los demócratas creemos que podemos perder y ganar. La segunda, ¿no es verdad?, es de que puede haber un resultado que no sea abrumador, sobre todo en las preguntas difíciles, la 2 y la 3, de que un resultado ajustado. Un resultado ajustado permitiría, ¿no es cierto?, al correísmo, si es demócrata y lee correctamente aquello, reconstituir aquello que fueron las bases electorales que votaron por Moreno, y Moreno seguramente quedará más ligado a aquellos que no fueron sus votantes, pero que se constituyen en su nueva base electoral. Esto pasa en muchos países del mundo y esa flexibilidad es posible en la democracia aquí y en muchos lados. Esa creo que es la segunda posibilidad. Y la tercera es efectivamente de que hay una pérdida en el resultado de la consulta y en cuyo caso, ¿no es verdad?, hay que ver en qué preguntas podía producir esa pérdida y qué significación hay que darla. Esto queda abierto, la democracia es una posibilidad abierta. Pero lo que hay que hacer es cambiar instituciones, y en eso estoy absolutamente en desacuerdo. Hay instituciones absolutamente proclives y estimulantes del autoritarismo. Y de eso han sido todas las que tenemos en la Constitución. David Chávez, luego Teodoro y luego Gustavo. Me quedan 5 minutos en total para que administremos el tiempo, ¿no? O sea, yo ratificaría que eso, más allá de que a Luis no le guste, pero yo ratificaría que eso de que en la política real, en la correlación de fuerzas, nos vamos a ver abocados a una tercera vuelta electoral. Es decir, miren ustedes así rápidamente cuál es el panorama del alineamiento de fuerzas políticas. ¿Tercera vuelta electoral por el tema gobernabilidad, dices tú? O sea, sí, porque Moreno quiere legitimarse a partir de eso, bajo ese, a mi modo de ver, error estratégico. Moreno debe irse. No tengo idea. Te pregunto, o sea, no sé, si pone la tesis de la tercera vuelta electoral, si la pierde, ¿quiere decir que tiene que irse? O sea, hay que ver cómo quedan las fuerzas políticas después de la consulta. Si la pierde, va a quedar muy débil, pero insisto yo en que si la gana, yo no creo que queda fuerte también. Porque es un gobierno que, o sea, el intento que ha hecho en estas semanas, es decir, yo discrepo en cambio completamente con eso de, sí, porque además ustedes están en aquello de minimizar, a Correa vino y está muerto y ya no es nada. Yo no creo que están así. Está debilitado, sí. Yo miro para allá cuando dices está debilitado. No, pero es que sí, a ver, es lo que está. Hay un montón de gente que más o menos está de tu lado, Luis, en esto de tratar de minimizar la presencia de Correa. Noten que muchas de las reacciones de Moreno responden a la presencia de Correa. O sea, esto que a mi modo de ver, además fue un error estratégico de Moreno, de salir con Gustavo Larrea y tratar de mostrar que es Gustavo Larrea quien lo está respaldando. Y este intento último de tratar de volver a ver sobre el país, ¿no? Después de que habían dejado al lado del país, volver a ver sobre el país. Me parece que son signos más bien de que no es que pasó tan desapercibido el hecho de que Correa venga al país. Entonces creo que sí puede ser, o sea, no sé, lo más probable en el escenario actual es que Moreno gane la consulta. Pero para mí la pregunta clave es si Moreno es el que se fortalece con una victoria de la consulta o son otros sectores políticos los que van a terminar más fortalecidos y con más capacidad de imponerle condiciones. Yo agrego otra inquietud. ¿Qué tipo de campaña va a hacer Rafael Correa durante la consulta? Porque una cosa es lo que ya vino, hizo y mañana anunció que se regresa. Pero ¿qué tipo de campaña y qué rol o qué efecto va a tener Correa
en la campaña de la consulta popular? Esa sido una estupenda pregunta si este medio, por ejemplo, le habría dado espacio a Correa para que responda qué va a hacer. Yo de lo que entiendo es Mi que... querido David, usted sabe que el que más ha entrevistado a Rafael Correa en este medio y en otros medios ha sido Carlos Rabascal. Yo lo sé, Carlos, pero digo, en esta La organización política de Rafael Correa, en términos de simpatizantes, pidieron entrevista a todos, menos a mí. Bueno, ¿Okay? yo no sé, no me voy a meter con eso, pero no, lo que quiero decir es que, a ver, el correísmo está poniendo ahí otra cosa que me parece interesante tenerla en cuenta, que es aquello de la Asamblea Constituyente. Digo, más por lo que eso va a significar políticamente. Habrá que ver, yo creo que eso, igual, esa posibilidad solo podrá tener algún sentido después de la consulta popular. Creo que la consulta popular nos va a dejar claro cómo queda la correlación de fuerzas. Personalmente, yo creo que no va a cambiar mucho. Es decir, esto ya más o menos desde la elección de la segunda vuelta ha ido definiéndose y me parece que no va a cambiar mucho, lo que hace muy posible que Moreno gane. Quizá no con tanta diferencia, pero insisto en que yo no veo un gobierno fuerte después de la consulta, más allá de que esa es la apuesta de los estrategas del morenismo. Gracias, David. Teodoro. Lo que yo quiero decir, miren, aquí hay una consulta y esta consulta es sobre el control, sobre una lucha entre dos facciones de un mismo movimiento que se pelearon entre ellos para cómo van a controlar el problema, el Estado. Creo que no es demasiado relevante. Y creo que nosotros, los ecuatorianos, tenemos otros problemas más importantes. Me parece que el de la equidad. Y la equidad comenzó a revertir. Los avances de la equidad están revertiendo en el Ecuador hace más o menos 2 años. ¿Ya? Ese es un problema importante. El problema de los derechos de todo el mundo es una cosa que es importante. Lo más grave cuando hay intervención en la justicia es que hay menoscabo muy serio de personas que sí han sido perseguidas. A mí me parece que lo que tenemos que hacer ahora, y el problema de todo esto, es que no tenemos agenda política, porque no estamos discutiendo los problemas relevantes. Y yo creo que sí es un problema relevante el de la equidad, sí es un problema relevante el de los derechos. Esos son problemas, y me importa poco si son problemas impulsados por la derecha o la izquierda. Esos son problemas de los ecuatorianos. Gustavo. A mí me parece que es un error hablar de tercera vuelta y me parece que es un error hablar de regreso al pasado. ¿Por qué? Porque eso demuestra que no están leyendo la coyuntura. Demuestra que no están leyendo que no es tercera vuelta porque es otro escenario político, no es partidocracia o regreso del correísmo. Los dos son pasados. Y hablando con sinceridad, los dos son pasados. Tanto la partidocracia, digamos, con esa etiqueta tan ambigua general de todos esos años anteriores, como el correísmo, en su momento, ya son pasados. Estamos en un nuevo momento político que es todavía bastante incierto, yo creo, desde luego, y que depende de la edad, de cómo se mueven los actores y qué apuestas hagan. Un tercer elemento, la Asamblea Constituyente. Yo digo, este borrón y cuenta nueva justamente demuestra que no se está leyendo la coyuntura y cuánto ha cambiado la sociedad ecuatoriana. Justo el triunfo de Lenín Moreno, de alguna manera, de legitimidad, es que ha procesado problemas que el correísmo no los hizo. El correísmo me refiero al gobierno de Rafael Correa, como por ejemplo la crisis económica o la corrupción. Si él hubiera levantado esas dos banderas propias de autocrítica, hubiera sido otro el escenario. Y un último elemento, me parece a mí que la inestabilidad política en Ecuador, como en la mayor parte de América Latina, está más asociada a problemas realmente económicos. No estoy diciendo que lo económico sea lo único determinante, pero sí que es de lo más importante. Y en ese sentido me parece que, si bien hay elementos muy importantes como el empleo, como la generación, digamos, de producción nacional, como el abaratamiento de los costos, del costo de vida, etcétera, etcétera, que son muy importantes y que son los elementos que más le importan al ecuatoriano, pero también están asociados con la estabilidad política y democrática. Sí, en ese sentido quiero decir que el gobierno de Lenín Moreno, el mayor reto que tiene, yo creo, es la agenda económica. Gracias, Gustavo. Conclusiones, señores, 30 segundos cada uno. Luis. 31. 31. La primera cosa, a Teodoro, el tema no es dejar que la consulta sea una pelea entre correístas, es sacarlo de ese escenario y constituirlo en un tema central de los ecuatorianos demócratas versus los antidemócratas. Ese es el tema y el reto grande que existe en la consulta. Primer elemento. El segundo elemento, yo creo que el tema, junto al tema de la estabilidad que tú planteas, yo creo que el tema de la estabilidad será consecuencia de esto que es la consulta, un elemento más de distensión. Todavía no es un elemento de transición a la democracia, es un elemento más de distensión y hay que tenerlo como tal. Creo que la segunda cosa está en la reconformación de la democracia en elecciones locales. Y la tercera y más importante es de que al final de la consulta el presidente tendrá que hacer aquello que el pueblo lo obliga a hacer. Gracias. David, 33.
Bueno, muy rápidamente, yo creo que, a ver, me parece más feo si quieres plantearlo entre demócratas y antidemócratas, Luis. Yo lo plantearía en otros términos, en esa misma lógica. La consulta va a definir si es posible reconstituir... No, más allá de eso. No, a ver, Gustavo, tampoco. A ver, ya, digamos, de fondo me parece que la consulta va a dirimir si es que es posible reconstituir un proceso progresista en el Ecuador, o que tome la iniciativa un sector más conservador de la política en el Ecuador y revierta los avances del progresismo. Me parece que eso es lo que se va a disputar. Yo creo que va a ganar el segundo sector. Espero equivocarme y espero después, sí, voy a apostar con el Gustavo y voy a decirle, bueno, después haremos espero equivocarme. ¿Les parece? Gustavo, 30 segundos. No, yo creo que la consulta popular, insisto, visibiliza el nuevo momento político, visibiliza el movimiento de los actores y creo que es un buen momento de que la sociedad se exprese justamente en los nuevos conflictos y ojalá luego procese los reales problemas del país. Bueno, reales, los problemas más fuertes que son empleo, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante el tema de la corrupción y la sociedad lo ha exigido a gritos. La sociedad lo ha exigido a gritos. Creo que estuvo muy mal de parte del gobierno de Rafael Correa decir que simplemente son elementos de desestabilización de la oposición. Creo que hubo elementos de corrupción muy preocupantes y creo que es un asunto central en este Gracias, Gustavo. Teodoro. O sea, yo creo que esta es una distracción. Y es una distracción que están mal planteados los problemas de la corrupción, están mal planteados los problemas importantes del Ecuador. Debemos tratar de enfrentarlos de una manera positiva. Se puede conseguir muy pocas cosas, tratemos de conseguirlas. La no reelección yo creo que es importante. Yo creo que eso es lo básico que hay para conseguir allá. Y lo que tenemos que hacer es, todo esto se debe a la debilidad de las organizaciones políticas para plantear bien planteados los problemas. La corrupción está muy mal planteada, no se arregla con eso. Y casi todos los problemas están en un nivel de planteamiento que es muy precario. ¿Y por qué se hace? No porque el señor Moreno es bueno o malo, o porque el señor Correa era más bueno o era más malo. Porque la sociedad ecuatoriana está incapacitada en este momento de lograr buenas formulaciones de los problemas que le atacan. Gracias, Teodoro. Gracias, Luis. Gracias, David. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Como ven, en esta mesa, durante esta última hora, varios pensamientos, discrepancias al interior, a lo mejor, de un mismo pensamiento ideológico. Y esa es la política ecuatoriana. Pero también lo cierto es que no podemos descuidar el resto de la vida del país. Y me refiero como resto de la vida del país, economía y desarrollo, que tiene que ver con asegurar una disminución constante y permanente de la inequidad, con erradicar la pobreza, con el desarrollo local y territorial, pero sobre todo también una verdadera participación democrática directa de los ciudadanos, no la corporativización de la participación ciudadana a través de un organismo que en la teoría sonó bien, pero que en la práctica le queda debiendo a toda la sociedad ecuatoriana. Esto fue Análisis Urgente. Soy Carlos Rabascal y yo los espero el día de mañana en Telediario a partir de las 7 de la mañana. Gracias.